Entonces leemos en Isaías 58 y versículo primero hasta el versículo 8 inclusive. Y así dice: amantísimo Cristo, en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre. Dice que le dijo Dios al profeta Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hasta ahí la lectura. Padre, muchísimas gracias, Rey. Déjate retener y déjate guardar en nuestro regazo de amor y de alabanza y de adoración que no dejaremos de darte, cuanto más mientras tu palabra nos esté hablando. Háblanos, Señor, porque tus siervos y tus siervas oyen. Habla para que tu iglesia en ti, Señor, sea fortalecida y edificada. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, tomen asiento. Como que no hay que dudar nunca de Dios, ¿no? Ni siquiera cuando viene con temática como la de hoy. Una temática fuerte, yo diría, ¿no? Porque qué incisivo, qué verticalazo de Dios estamos recibiendo hoy. Pero bueno, es por sus muchos amoríos. Porque Dios nos ama y Dios al que ama disciplina también. Y la disciplina no tenemos que mirarla siempre como algo antagónico, como algo rezongón, sino como si algo corrector, sí. Porque de verdad que creo que Dios está con los últimos ajustes, que más vale que los permitamos, estos últimos ajustes en tiempos de muchos desajustes. El mundo se va disparando, ¿no?, detrás de sí mismo, en la anchura de su manera perdida de vivir, pero nosotros tenemos que encontrarnos en Cristo y cada día más. Tenemos que dejarnos hallar en esto que es contracorriente y contra nuestra propia naturaleza, que es el estar haciendo según Él y en Él su voluntad. Algo que no difiere de nosotros es lo que pasó en aquel entonces, que el aún todavía llamado pueblo de Dios, a pesar de lo mal que estaban razonando, que estaban entendiendo y sobre todo estaban haciendo, se habían entregado de alguna manera a la exhortación, al rezongo de Dios. Porque por supuesto que Dios, si nosotros nos desviamos, no va a mirar para otro lado. Por supuesto que como aquel que ama a su hijo, va a mantener su mirada y más fuertemente, más aún, cuando su hijo y su hija puede estar en tan serios problemas como este. Y este es un tiempo, amado, donde el rezongón, que no es rezongón, pero sí corrector Dios, de alguna manera se levanta en su celo. Vos te acordás, ¿no?, cómo
el celo del Señor se encendió en aquella ira santa, ¿no?, de Jesús celando el templo. Y nosotros, así como templo de Dios que somos, Él nos está celando. Él nos está mirando también en base a su reloj, ¿no? En estos días hacíamos nosotros alarde de nuestro reloj digital, letras rojas ahí atrás, ¿no? Pero Dios tiene el suyo, ¿no? Tiene su reloj profético, su reloj de los tiempos, y nosotros no. Aunque sí, lo tenemos a la vez. Pero a veces dejamos de consultar ese reloj y no nos damos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. No nos damos cuenta que la sequía, que la hambruna, que las tempestades, que los cambios de clima, que el desamor y muchísimas cosas son despertadores del reloj de Dios. Pero como te decía, Él sí mira y atiende su reloj de los tiempos, y Él se da cuenta y me lo quiere de alguna manera hacerlo notar también a mí, como vocero de Él, como en aquel tiempo lo fue el profeta Isaías, que es tiempo de encender las alarmas. Es el tiempo, le dijo Dios, de clamar a voz en cuello, de clamar a alta voz. ¿Por qué? Y lo refiere así de esa manera, porque ya también de alguna manera se está mencionando el sonido de la trompeta, ¿no?, en ese versículo 1. Y nosotros sabemos que con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor Jesús va a descender pronto de los cielos. Y es el momento de dejarnos ataviar con ropas hermosas. Es el tiempo de reconvenirnos nosotros mismos y darnos cuenta que nosotros mismos estamos hechos todavía de la materia prima de la cual tenemos que cuidarnos. Tenemos que darnos cuenta que está sujeto a nosotros lo que más le preocupó a Dios en esta invitación al arrepentimiento de este pasaje, que fue la rebelión. Porque se está hablando de lo que de fondo se está hablando, ¿no? De fondo dice lo último que menciona el versículo 1, es pecado, ¿no? ¿Y quién no peca? ¿Y quién hay justo? Dice que ni siquiera uno, pero si bien está mencionado obviamente el pecado como algo importante a tener en cuenta, corregirnos y corregirlo a Él y sacarlo fuera dentro de nosotros, esto es al pecado, pero lo que el Señor pone en lista de arranque de primeras es la rebelión. La rebelión tiene que ver con que sé aquello pero hago lo otro. Sé lo que Dios dice, pero me rebelo casi silenciosamente, casi que amigablemente, casi como inocentemente, como que total no va a pasar nada, pero terminamos haciendo lo que sabemos que no tenemos que hacer. Eso es rebelión. Cuando hay una fuerza superior que es la de Dios, ¿no?, de orden territorial, y sabemos que nosotros somos territorio de Dios, ¿no? Somos tierra santa. Nosotros somos polvo de la tierra y Dios nos santificó. Y estamos cubiertos con la sangre preciosa de Cristo. Y esto realmente, amado, nos sorprende, que era la calificación que Dios, en su despegado amor, ¿no? Porque no hay amor como el amor de Dios, a pesar de la rebelión, y a pesar de lo mencionado también en el versículo 1, lo sigue llamando a su pueblo amorosamente, lo sigue llamando mi pueblo. Qué Dios mimoso, ¿no? Qué Dios bueno. Qué Dios fiel para consigo mismo, aún para con nosotros los infieles. Fíjate cómo Él no se niega a sí mismo. Pero tampoco Él no se va a negar a sí mismo cuando le toque sentarse en el trono blanco, como dice la palabra de Dios. Nosotros no es que vayamos a ir al juicio final, porque del juicio final, que es la condenación eterna, nosotros no vamos a ir ahí, en el caso que estemos en Cristo, porque ya somos salvos, siempre y cuando estemos cuidando y velando por esta salvación con temor y temblor. Pero también se habla del juicio del trono blanco. Y eso está hablando del juicio de Dios sobre mi iglesia, ¿no? Como que Dios dijera. En aquel momento, como lo decía tan ternuramente, sobre mi pueblo. Yo me lo veo como entrecortado el Señor hablando así, ¿no? De mi pueblo, ¿no? Como, viste, un padre que está afligido por y dice, ay, mi hijo. Y eso como que va a las mismas entrañas de Dios. Más que dice, versículo 2, que se trataba de gente, como vos y yo, está bien que seamos, y ojalá que seamos de esto, ¿no? Pero a pesar de esto, sí, era gente que Dios la señala como, ya te digo, gente que estaba en rebelión, gente que estaba en pecado, y gente, versículo 2, entonces ya me zambullo en eso, gente que buscaba a Dios cada día.
¿Cómo que buscaban a Dios cada día? Como que sí, como que había una dualidad entonces. Como que sí, buscaban de Dios, buscaban en las cosas de Dios, ocupaban su sitio en la iglesia, atendían, escuchaban, recibían de Dios, se emocionaban, se alegraban, se entristecían, corrían, saltaban, se tiraban al piso, adoraban, hacían todo lo que tenían que hacer, buscaban de Dios. Sin embargo, Dios que mira con la lupa del cielo, les dice, pero hay rebelión en ustedes. Que buscaba a Dios cada día, gente que en esta dicotomía, ¿no? Como que estaban, yo no digo increpadores de Dios, ¿no? Pero se sentían con el derecho de querer conocer los caminos de Dios, de conocer más a Dios en profundidad. Y qué lindo es conocer a Dios en mayor profundidad. Sabes que Dios es infinito, ¿no? Jamás vamos a poder decir, yo ya te conozco, yo ya sé todo esto, como te acabo de decir, esto lo prediqué hace poco. Y no hace tanto poco, hace un muchito, no tanto para atrás, también lo prediqué, a veces lo habré predicado en estos, 30 años de ministerio. Pero siempre más para conocer de Dios, y siempre esa invitación nos cautiva y nos es desarmador. Y gente que estaba entonces buscando a Dios cada día, gente que quería saber de los caminos de Dios. ¿Y cómo vas a hacer esto, Dios? ¿Y cómo vas a solucionar esto? Querían conocer los caminos de Dios. Querían saber cómo Dios iba a obrar. Es importante, hermano, tener acceso a ese derecho que en verdad tenemos de saber la película por delante, ¿no? Saber cómo Dios va a ser. Porque entonces en el hoy nos va a dar tranquilidad. Vamos a poder mirar para aquello incierto todavía, pero con el mapa ya trazado y ya revelado, porque Dios nos revela sus caminos. Y esta gente como que estaban en eso también. Señor, yo quiero saber cómo vas a hacer con mi casa. Quiero saber, cómo vas a hacer con mi familia, con mi iglesia, con mi nación. Y estaban en eso como que tenían estos derechos, pero en verdad no tanto. Porque el hombre puede ser burlado, pero jamás Dios va a ser burlado por el hombre, ¿no? Era gente que buscaba a Dios, gente que quería saber sus caminos, gente que aún le pedían a Dios sus... Como dice el final del versículo 2, le pedían sus justos juicios. Acá ha obrado Dios. ¿Cómo que estás permitiendo esto? Mirá la injusticia que me están haciendo. Mirá cuánta violencia. Mirá cómo es que no operás, Señor. Te pido que estés obrando, te pido que estés haciendo algo. Y ahí como llamando una puerta, yo no diría del todo cerrada, pero bastante sorda, ¿no? Una puerta de un Dios que está un poco mirando para otro lado, porque se estaba tratando de gente que tenía esta impronta religiosa, pero sus caminos estaban muy lejos de Dios. Y aún era gente, mira, como nosotros, estamos en una semana de ayuno, gente que ayunaba, y estaban ayunando, estaban haciendo bien en ese aspecto, estaban siendo corregidos en esa manera de funcionar aún en los metabólicos, de abstenerse de comidas, de levantarse en la mañana y decirle, Señor, yo te dedico este día como un día de ayuno. Lo estamos haciendo esta semana, ¿verdad? Y lo vamos a hacer hasta el domingo inclusive. Y cruzamos una jornada donde queremos estar en la presencia de Dios todo lo que se pueda, que queremos meternos en los planes y los propósitos del reino de los cielos, como se nos hablaba el domingo hablando del Padre Nuestro, que antes que nuestro reino tiene que estar el reino de los cielos, antes de pedir. Sí, hay que tener la consideración aún de la voluntad de Dios, que Él es Dios y Él es nuestro Señor. Y ahí estamos en esos días, y estamos clamando, y ellos también se metían así en días de ayuno, pero en realidad, la realidad era otra, ¿no? Ellos ayunaban, sí, a su manera, su propio ayuno, pero dice que también, aún ni siquiera en esa instancia, se apartaban de ellos mismos, de esa hegemonía del yo. Entonces también esto Dios lo ve como parte de lo a corregir, ¿no? Buscáis, dice el versículo 3, vuestro propio gusto. A mí me quedó muy lindamente grabado el mensaje del domingo. Qué lindo pastor, ¿no? Que es el pastor Rodolfo. Como yo le decía, es para volverlo a invitar, ¿no? Y siempre lo volvemos a invitar. Siempre es alguien así muy capechano, pero a la vez muy de Dios, ¿no? Y cómo Dios lo usa y nos habla. A mí, hoy justamente estaba en mi mateada matinal y yo decía, no me puedo sacar de la cabeza una cosa que dijo una vez el pastor Rodolfo, cuando estábamos en la sala de conferencia del Hotel Holiday Inn. Y eso me quedó grabado y me fue como algo de parte de Dios.
notificador de por qué estábamos así en ese momento. Pero bueno, una cuestión mía. Pero la verdad es que a veces estamos tan sumisos nosotros mismos, ¿no? Cada uno buscando, estaban también ellos su propio gusto. Y de la relación parental, familiar o vecinal, ni te hablo, ¿no? Porque dice que era gente que oprimía a los demás, maltrataba a los demás. ¿Será que Dios no ve eso? ¿Será que para Dios le da lo mismo? Claro que no. Por eso le invitó a este profeta, levantá tu voz en cuello. Esto como cuando íbamos a la Plaza del Entrevero, al principio íbamos todos los miércoles con parlantes, con micrófono y con música en vivo para luego predicar, hasta que un día nos dijeron los de la intendencia, parate ahí o te incautamos todo el equipamiento, eso no está permitido. Y yo dije, bueno, no está permitido eso, pero a voz en cuello te llamo, Juan, como que me dije, y agarré mi viejo instrumento del megáfono y dije, bueno, si hace manifestaciones con megáfono y no hay problema, a megáfono en vano, bueno, a voz en cuello, haciendo sentir y sonar la voz de Dios. Y Dios nos está usando su megáfono hoy para hacernos saber que no tenemos que ser de esta manera. Porque es el momento de la trompeta final. Y ellos estaban cumpliendo con la liturgia totalmente. Aún ayunaban, pero aún en los días del ayuno, como decíamos, buscaban su propio gusto, oprimían a los demás. Versículo 4. Y era gente que se prestaba y era parte de contiendas y debates. Que Dios nos libre de eso. Puede que haya gente así que le gusta, ¿no? Anda a diestra y siniestra. Anda cortando a doble filo por todos lados, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser gente pacificadora, ¿no? Tenemos que evitar la contienda. Tenemos que ser gente que no sigue la contienda ni la discusión. ¿Sabés que una palabra subida a la anterior, bueno, sube más todavía la carga del ambiente, ¿no? Pero dice que la palabra blanda, la respuesta blanda quita la ira. Proverbios. Y a veces no somos de esa sintonía, pero tenemos que serlo. Estos no eran. Entonces Dios como que en esto de la batalla espiritual, que nosotros también estamos en esta semana, como que nos invita, no egoístamente, porque es una de las cosas que Él celó para corregir, pero nos invitó a ellos como diciendo, miren, ustedes están en toda esta tesitura y todo esto en ustedes se ha transformado en una fortaleza espiritual. Porque no es todo el diablo, pero no le des lugar al diablo. Entonces cuando vos haces algo que disgusta a Dios, pero que le da lugar al diablo, el diablo se te termina personando. Y no solamente la cuestión empezó por vos, humana y carnal y mentalmente, sino que luego se transformó en algo espiritual. Así que sabés que el Señor los manda a ayunar. Como que Dios le dice, bueno, ustedes han estado ayunando, pero a la manera de ustedes y no del todo bien y para muy bajos resultados. Pero Dios les manda a que ayunen, porque ya está la trompeta casi en la boca de Cristo. Porque Él con trompeta de Dios, con voz de arcángel de Dios, va a descender del cielo y va a reunir de los cuatro extremos a sus escogidos. Pero mirá que dice muchos llamados y pocos escogidos. Todos hemos sido llamados y muchos más van a ser llamados. Estas butacas no van a alcanzar, los estadios no van a alcanzar, la Rambla no va a alcanzar para tantos llamados. Pero ¿cuántos van a ser escogidos? Muchos llamados y pocos escogidos. No sea que no seamos de los escogidos del rapto y tengamos que transar para ser escogidos en la gran tribulación. Que Dios nos libre, porque eso lo vas a pagar con tu cabeza. Porque los que no reciban la marca de la bestia, del anticristo, dice que van a ser buscados para darles muerte y van a ser decapitados. Y al llegar al cielo no les va a ir del todo tan bien y ya de arranque. Eso es tema apocalíptico, ya lo hemos hablado en otras veces, pero se habla de los decapitados que están debajo del altar de Dios en el cielo, al principio. Y están clamando por venganza en el cielo. En vez de estar disfrutando, están clamando en el dolor de lo que les sufrió, lo que les tocó la muerte en la gran tribulación. Así que más vale que no seamos de eso y nos dejemos corregir. Y Dios en este tiempo nos está amando, nos está mimando, nos está haciendo sonar el megáfono del cielo. Está levantando a sus Isaías, a sus siervos, sus instrumentos, sus profetas, para que sea oída su voz en el entorno del corazón. Y entiendas que eso que capaz que empezó como algo inocente, se puede transformar en algo poderosamente y pesadamente espiritual. Por eso es que Dios como que le dice, bueno, esto se soluciona, sí, está bien con ayuno, pero con mi ayuno, dice el Señor. Un ayuno que va a tener que ver con ¿qué? ¿Cómo estaban ellos? Ya dijimos, estaban en rebeliones, estaban haciendo la suya,
Era gente ensimismada en ellos mismos, solamente pensaban egocéntricamente en sus vidas, oprimían a los demás, maltrataban, eran parte de debates, de contiendas, pero buscaban de Dios, se congregaban y todo eso. Pero todo eso malo, mirá en qué se había transformado: en ligaduras de impiedad. Cuando se habla de ligaduras, se está hablando de algo que te liga, que te haga, que te ata. Y cuando se habla de impiedad, se está hablando del impío, se está hablando de Satanás, se está hablando de aquel que es contrario a Dios, de aquel que uno no quiere ni mencionarlo, pero está ahí buscando a quien devorarse, a quien no hay que darle lugar ni tiempo. Y él muchas veces, como ya te lo expliqué, va a estudiarte, va a dejarte actuar a tu manera, y cuando te quieras acordar se te va a zarpar y va a transformar la situación en una atadura espiritual. ¿Me va siguiendo, no? Por eso hay que ayunar, y dice el ayuno que yo escogí, dice, va a ser para desatar tu vida, desatarte de ligaduras de impiedad. Mirá los que mal hacen, los que mal cumplen con los deseos y la voluntad de Dios. ¿Quedan qué además? Versículo 6. Con cargas de opresión. Porque a veces pensamos, total, me tomo este recreíto, Dios es bueno, misericordioso, como que no se da cuenta y como que va a ser todo igual. Pero luego eso se transforma no solamente en una atadura de impiedad, así que el impío, los demonios y las tinieblas te van a atar y te van a ligar a aquello, sino que además vas a tener una carga de opresión. Qué lindo es vivir en paz y en libertad, ¿no? Lejos de opresión. Dice que la opresión, aún, escuchá bien, entontece al sabio. Dios te quiere usar con profunda y alta sabiduría. Pero si vos estás bajo opresión espiritual, no te va a salir una palabra después de la otra. Vas a tener tremendos casos de oportunidad para hablar de Cristo, de ayudar a un necesitado, y no vas a poder hilar la sabiduría de Dios porque vos vas a estar bajo opresión. Gente que no puede conciliar el sueño, gente que no se puede concentrar, gente que quiere buscar de Dios y no lo puede encontrar porque hay como, ¿qué un cielo raso de esto? Hay un cielo raso de bronce, hay cielos de hierro y de bronce. Pero eso, el Señor te dice, mirá, ayuná, pero pensando en vos también, pensando en que tu vida la necesito tal cual yo la compré en la cruz del Calvario, te dice el Señor. Porque Él pensó en nosotros como lo que tenemos que ser, y si dejamos de serlo, volver a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, triunfantes, victoriosos y más que vencedores. Y si te pido un aplauso, se lo damos, ¿sí? Porque no te pedí ninguno todavía, y en ese aplauso decirle, Señor, que vos rompas hoy toda atadura y quites de sobre mí toda carga de opresión. Qué feo es vivir bajo la opresión, ¿no?, del enemigo. Cualquier presión es mala, ¿no? Cualquier persona que te haga vivir bajo presión es terrible. Sí, estás deseando que esa persona te aleje porque estás siempre en jaque mate, siempre te tiene mal, te tiene arrinconado. Pero cuando es la opresión espiritual, ni se cuenta, ¿no?, lo que se puede llegar a sufrir en eso. Pero también el Señor quería que ellos ayunaran para salir del quebranto. Todo lo que es alejarse de mí, del gran yo soy, te dice el Señor, es traerlo sobre tu vida, sí, como a sabor de quebranto. Yo le doy gracias a Dios que estoy de alguna forma en contacto con muchos casos que vienen a través del chip del celular de consejería de la iglesia, y de repente vienen personas a contacto nada más, ¿no? Pero de alguna manera nos trabamos en charla. Gente grande, ¿no?, que se ve que fue gente grande, usada por Dios, enseñadores de la palabra de Dios, y hoy retraídos, aplicados a una situación que alguien me decía en estos días, mira, de rey a mendigo pasé, lo que yo era y ahora cómo estoy. Y eso de verdad trae a quebranto, ¿no? Y yo como traté de alguna manera, no de teológicamente exponer grandes argumentos, sino de que el corazón de Dios, el tierno corazón de Dios se expresara ante una necesidad de tal magnitud. Y yo le decía, entre otras cosas, pero mira, no te olvides que separado de Dios no podemos hacer nada. Porque parece que encontré una cantidad de obstáculos y de malos testimonios y de gente desamorada, esas cosas que son inevitables y que siempre vamos a tener y siempre vamos a encontrar en la iglesia, aunque es de Cristo, es imperfecta, ¿no?, porque está hecha por nosotros los imperfectos. Pero cuán importante, amado, es que podamos
estar agradando a Dios, y eso va a redundar en una vida agradable. Y ellos estaban como bajo presión, en ataduras y quebrantados. Y no solamente eso, termina diciendo también, cargando un pesado yugo. ¿Qué más quiere Dios? Que nosotros nos corrijamos y nos dejemos llevar. Y agradando su corazón, ellos iban no solamente a volver al pasado deseable, sino que realmente se mostraría delante de ellos un tiempo nuevo. Porque eso es lo que Dios le promete. Gente que estaba en el hoyo espiritual, gente que tiene que ser alertada a voz en cuello y con trompeta de Dios, y que son encontradas bajo el yugo de esclavitud del enemigo. Pero Dios les da un clic, un cambio de frente, de realidad y de horizonte por delante, al punto que si todo esto ellos lo llevaban al seno de su corazón y a la aplicación de su vida, entonces, versículo 8, dice: nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Le damos un aplauso bien grandote al Rey, de decirle: Señor, yo me abrocho esta palabra entonces. Yo me guardo para hacer tu ley, para cumplir con tu voluntad. Aleluya. Porque no es cuestión solo de hacer y de hacer en lo que es meramente religioso, en lo que es hacer cosas de que voy, hago, me siento, recibo, busco de Dios. Realmente Dios está mirando la tabla de la existencia de nuestras vidas, cómo estamos de alguna manera marcando esa parte testimonial personal más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Entonces, si nosotros nos llevamos por este amor corrector, si nos dejamos impulsar por esta misericordia que nos llama al arrepentimiento y nos pone en esa brecha, ¿no?, en ese lugar tan ínfimo, tan grandote que es el seno de Dios en Cristo Jesús, tan poderoso para que nosotros podamos en este tiempo ser de los que alegramos el corazón de Dios y no lo entristecemos. Entonces por delante, ¿sí?, va a amanecer Dios, nacerá tu luz, y el alba de Dios va a mostrar la salvación pronto, dice el Señor, y la gloria de Dios estará como tu respaldo y tu retaguardia. Le damos un aplauso bien grande a ti maravilloso Alfa y Omega, tú el Dios Todopoderoso. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.